Yo quiero que le digas a la persona que está a tu lado y le vas a decir con todo tu corazón y con toda tu fe, le vas a decir: no hay nada imposible para el que cree en Dios. En otras palabras, tu vecino te ha dicho: cree, porque lo que tú necesitas, Dios lo puede hacer. ¿Cuántos creen en eso? Y es justamente lo que quiero hablarte, y he titulado Imposible versus Posible. ¿Sabes? Porque la palabra nos corrobora que todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Y mira lo que quiero que llevarte al libro de Marcos 10:27. Quiero leer este versículo, pero después volveremos al encabezado de esta historia. Gracias, chicos. Si quieres, Emma, te quedas conmigo ahí. Y dice así este verso: entonces Jesús mirándolos, Jesús le mira a sus discípulos. Entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahí es donde nosotros podemos ver que todo lo que nosotros vemos como imposible, para Dios no es imposible. Cuando tú ves algo imposible, para Dios no es imposible, para Dios es posible. Y yo quiero que hoy pienses en aquellas cosas que has visto imposible. Tal vez el convertimiento de un familiar, tal vez el abandonar, tal vez algo que está bien arraigado a tus costumbres y tú dices: eso es imposible soltarlo. Hoy yo quiero que pienses en aquello que es imposible, porque mira, vemos ahí la diferencia del posible es quitarle el in, la i, la m. Y ¿por qué Jesús le mira a sus discípulos y le dice: todo lo que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible, para Dios todo es posible? Y vamos al encabezado de esta historia. Y esta historia habla de un hombre que viene a Jesús. Está en Lucas 10, versículo 17. Vamos a ir a Lucas 10, 17, si me pueden acompañar en pantalla. Lucas 10, 17. Y habla de la historia de un joven rico. ¿Sabes? Un joven que lo tenía todo. Cuando habla de riqueza, ¿qué se imagina usted? Una persona pudiente, una persona que todo lo puede adquirir porque tiene la posibilidad de comprarlo, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, esta persona, cuando dice la palabra en el versículo 1, al salir en su camino, vino uno corriendo e inclinando sus rodillas delante de él, de Jesús está hablando. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno, sino uno, Dios? Y es ahí donde Jesús le dice: los mandamientos, ¿sabes? Y ahí Jesús le empieza a decir: no adulterarás, no levantarás falso testimonio. Y empieza a contarle a cada uno de los mandamientos. Y el joven dice: todo esto lo he guardado. Pero aquí quiero pararme en el primer punto. El joven viene desesperado porque lo tenía todo y él creía y estaba convencido de que todo lo estaba haciendo bien. ¿Cuántos se pueden identificar con ese joven? Lo tenemos todo, creemos que todo está bien,
Pero había algo que él tenía como una inquietud, una espinita que tenía ahí, que una pregunta que no estaba tan clara en su vida, tal vez como tú la tienes. Y cuando él ve la oportunidad, viene delante de Jesús e hincando sus rodillas, le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Algo le faltaba a ese joven, y era saber dónde se iba a ir su vida. Pero él era consciente de que había una vida eterna, más allá, después de la vida que estaba viviendo con toda su riqueza. ¿Usted es consciente en esta mañana que hay una vida después de la que está viviendo aquí en la tierra? Bueno, vamos bien entonces, me va a entender el mensaje. Entonces el hombre viene y le dice: Señor, yo tengo la necesidad de saber cómo voy a hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús es ahí donde hemos leído que le pregunta: ¿has hecho esto? ¿Has hecho esto? Honra a tu padre y a tu madre. Y el joven dice: todo eso lo he hecho. Y sabes, primer punto, la vida eterna se determina aquí en la tierra. No hagas como algunos que dicen: no, ya cuando llegue el tiempo yo me convertiré. O cuando esté en el lecho de muerte, yo voy a aceptar recién al Señor ahí, porque primero voy a disfrutar. Muchos, yo he escuchado durante 20 años que me he convertido, y cuando hemos salido como salieron al ganar allá en Elche, y cuando uno les predica y tú le dices: Cristo te ama y Cristo viene pronto, y ellos dicen: no, pero primero tengo que disfrutar, soy joven. ¿Cuántos se han encontrado con ese panorama? Pero yo quiero enseñarle a la iglesia que si somos conscientes de que hay una vida eterna después de la que estamos viviendo en este lugar, entonces esa vida eterna se tiene que definir aquí en la tierra. Por eso Jesús le dijo: ¿has hecho esto? ¿Has hecho esto? ¿Has hecho esto? Y el joven dijo: sí. Podíamos ver a un hombre santo, a un hombre perfecto. Y tal vez tú dices: yo todo lo he hecho bien. Pero si tocar el caso de que Jesús estemos delante de Jesús, y Jesús, como lo conoce todo, tal vez nos dijera qué falta en nosotros. Porque a veces nosotros no somos conscientes de que algo no está bien a los ojos de Dios, pero creemos que en el momento oportuno lo vamos a resolver. Pero yo te quiero decir en esta mañana: ten en cuenta de que si sabes que hay una vida después de esta, la que estás viviendo, asegúrate de tu vida eterna. Asegúrate. Jesús le dijo: ¿has guardado los mandamientos? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no digas mentira, en otras palabras. No te acuestes con otra mujer, le está diciendo. Honra a tu padre y a tu madre. A los jóvenes que ahora tú lo ves desde muy pequeño ya gritándole o dándole una patada a sus padres porque los quieren corregir. Pero este joven, hasta el momento todo marchaba bien. Era una persona que postulaba para tener el billete para irse al cielo. Y yo te pregunto: ¿tú tienes ya seguro tu billete para irte al cielo? Levánteme la mano quien está seguro de que tiene ese billete. La única Génesis. Pues yo no estoy seguro todavía también. Pero Génesis está segura de que ya tiene su billete al cielo. No me vas a decir por fe. Aquí el Señor Jesús no le está diciendo por fe: ¿tienes tu billete? No. Aquí le está diciendo: ¿has hecho esto? Entonces, asegurémonos de nuestra eternidad. ¿Cómo, pastor? Por supuesto, cumpliendo los mandamientos. Por supuesto, siendo un hombre de integridad delante de los ojos de Dios.
Muchas veces queremos ser de integridad los hombres, pero delante de Dios, y cuando estamos a solas ponemos el canal que no debemos poner, o hacemos o miramos cuando nadie nos ve. Ahí es donde tenemos que ser íntegros, cuando nadie nos ve. Pero sabes, no es que nadie te vea, sino que Dios te ve donde tú estés. Donde tú te metas, ahí también Dios te ve. Por más que te metas a un lugar como un búnker y digas, me voy a meter 5 metros bajo tierra en ese búnker y ahí no me ve Dios, pues Dios te ve. Dios te ve donde tú te metas, aún debajo de las piedras, ahí te encontrará, dice la palabra. Entonces asegurémonos de tener la vida eterna aquí en la tierra. ¿Cómo, pastor? Caminando, haciendo la voluntad de Dios, siguiendo a Jesús y yendo detrás de su pisada, convirtiéndonos en sus discípulos, predicando como lo hicieron sus apóstoles y entregando su vida aún hasta la muerte. Si ya tú tienes claro que tu vida es para Jesús y decidiste entregarte y morir, como hablábamos el domingo pasado, y decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, entonces tú estás asegurándote el billete para el cielo aquí en la tierra. Aquí es donde tú tienes que pagar ese billete. ¿Cómo, pastor? Hay precio. Si hubiese precio, los millonarios lo compraran. Pero sabes, el precio es andar bien a los ojos de Dios, ser correcto a los ojos de Dios. Por eso dice en Mateo, más buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El billete viene por una añadidura más. ¿Pero por qué? Porque tú buscas a Dios y caminas en justicia, siendo correcto con el grande, con el pequeño, con el pobre, con el rico, con todo mundo. Eres correcto. Y eso es lo que le agrada a Dios, el que uno sea correcto. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? Y entonces, ¿vamos a asegurar nuestro billete aquí en la tierra? Pastor, eso es imposible. No. No hay nada imposible para Dios. Pastor, es que es imposible. Yo salgo a la calle y lo primero que veo, no hay nada imposible. José, cuando vino la tentación delante de él, en forma de carne, un joven, ¿sabes qué? Lo que hizo José fue correr ante la tentación. Pero en este momento y en esta temporada, los jóvenes cuando ven a una mujer desnuda no pueden correr, sino que se emboban. Pero José corrió. José huyó porque quería ser íntegro delante de Dios. Y no solo los jóvenes, sino también los adultos. ¿Por qué? Porque esa es la debilidad del hombre. También la mujer. Muchas veces solo hablamos del hombre, pero también una mujer tiene debilidad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer ante esa debilidad para cuidar el billete aquí en la tierra? Correr para no fallarle a Dios. Porque Dios ya tiene el destino trazado para tu vida. Ya Dios le había trazado el destino a José en sueño. Y tal vez el Señor ya te habló a través de sueño, te habló a través de una palabra. ¿Qué es lo que va a hacer con tu vida y tu familia? Entonces no te desvíes de lo que Dios tiene para ti. Mantente ahí, porque si Dios te dijo que tú vas a gobernar, como le dijo a José, tú vas a gobernar. Ponete en el hipotético caso que José haya caído en la tentación y caer en los brazos de esa mujer. Pues ya para Dios no contaba. Ya el que sea el gobernador y el que salve a todo Egipto y a toda la humanidad con alimento, ya eso no iba a suceder. No leeríamos eso en la Biblia. Pero él se mantuvo. Entonces dile al vecino que está a tu lado, asegúrate tu billete aquí en la tierra para la eternidad. No es cuando llegues allá a la presencia de Dios y le vas a empezar a decir esto. No, es aquí. Y cuando Jesús escucha al joven rico, que le responde, todo eso lo he guardado, Jesús otra vez entabla la conversación con él y le mira. Y segundo punto en esta mañana, Jesús, cuando el joven
Tal vez no sé si sería la arrogancia de este joven, diciéndole todo eso, yo lo he guardado. Como cuando aparecen los espirituales y esos santurrones que se creen que ellos caminan por las nubes. Pero este joven también, me imagino la arrogancia delante de Jesús. Y dice la palabra que Jesús, cuando le responde, pero antes de responderle, le mira con amor. Mira lo que dice la escritura en el versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. ¿Ve que Jesús lo sabe todo? Una cosa te falta, le dice: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme, y tomando tu cruz. Jesús, a pesar de la arrogancia, a pesar tal vez del ego, a pesar de muchas cosas que nosotros mostramos para con Él, Él nos mira con amor. Él nunca te va a mirar tal vez como señalándote. Antes de Jesús señalar a este joven, Jesús solo lo mira con amor. Y eso es lo que hace Jesús. Solo contempla su creación con amor. No importa las veces que caes, no importa las veces que pecas o te embarras, o tal vez te comprometes y no le cumples, pero Dios no deja de seguir amándote. No deja de seguir mirándote con amor. ¿Recuerdan la primera enseñanza de Jesús en mi casa? Cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, lo primero que hace Jesús en la mesa, le dice: arrepiéntete, pecador. ¿Le dice eso? Muy bien, los líderes deberían responder rapidito. No, porque si se han estudiado, Jesús no le dice ni una palabra. Jesús está yo me imagino esa escena, yo me imagino a Jesús en la cabecera de allá y Zaqueo en este lado de la mesa. Y cuando Jesús solo lo mira, Zaqueo se pone en pie y dice: voy a devolver 4 veces a quienes he robado y voy a repartir mis bienes con los pobres. Jesús no le dijo ni una palabra. Nunca le dijo: Zaqueo, mira, a este le robaste, hiciste esto y por esto tenés riqueza. No le sacó todo el escrito de sus fallos, sino lo miró con amor. Y la mirada de amor de Jesús hizo que ese hombre se pusiese de pie y reconociese su error. Cuando nosotros entendemos el amor que Dios tiene hacia nosotros, vamos a entender realmente que por más que fallemos, Él sigue siendo el mismo. El error del creyente es que cuando tú piensas que Dios es una persona que te condena como los hombres, ahí es donde el enemigo te engaña y tú dices: yo no voy a ir porque yo tal vez Dios no me quiere, tal vez Dios ya me ve con fastidio porque yo le prometo y no cumplo, le prometo y no cumplo, y ya estará harto de mí Dios. Pero Dios no te ve así. Dios te ama y es paciente hasta que llegue el momento del encuentro, hasta que llegue el momento donde Él entra a tu vida y todo cambia. Entró a la casa de Zaqueo y todo cambió. Entonces le dice: hay tesoro en los cielos. Toma tu cruz. No importa los problemas que tengas, Él está diciendo. No importa las faltas que tengas, no importa el peso del pecado que lleves, pero toma mi cruz y sígueme. Y por causa de mi cruz tal vez te van a criticar, te van a golpear. ¿Estás dispuesto a eso? Le estaba diciendo, en otras palabras. Pero dice que en el 22, pero él afligido por estas palabras, se fue triste
porque tenía muchas riquezas. ¿Sabes? Otro de los puntos es soltar todo. Cuando tú estás dispuesto a soltar todo, es cuando tú vas a empezar a ver cómo Dios recompensa lo que tú sueltas. Él se fue triste porque no estaba dispuesto a soltar lo que él tenía. Y muchas veces nosotros estamos agarrados a aquello que nos está impidiendo que Jesús nos bendiga. Estamos aferrados a muchas cosas y vemos otras cosas que son imposibles. Cuando tú aprendes a soltar y aprendes a entender que todo es posible para el que cree, ya no te es difícil soltar cosas. Porque yo, para poder tener, mira, si yo tengo mis manos llenas y yo quiero más, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vaciar mis manos para recibir lo más. Pero si yo no quiero soltar, entonces no puede caber más en mis manos. Querida iglesia, si usted no es capaz de soltar, usted no va a poder recibir lo que Dios tiene para usted. Eso significa desprenderse de muchas cosas que tal vez están siendo tu prioridad antes que Dios. Porque eso es lo que muestra este joven. Jesús le está diciendo: tienes la oportunidad de convertirte en uno de mis discípulos, tienes la oportunidad de convertirte en uno de los apóstoles. Toma tu cruz y sígueme. Cuando vemos otro caso, que al gadareno, cuando Jesús lo liberó, el gadareno, ya una vez libre, le dice: yo quiero seguirte. Jesús le dice: no me sigas, ve y cuéntale a tu familia lo que Dios ha hecho en tu vida. No a todos le permitías que lo siguiesen, a otros lo mandaba a testificar, pero este tenía la oportunidad de convertirse en uno de los apóstoles del cual hoy hablamos hasta este tiempo. Pero como él no estuvo dispuesto a soltar, pues se perdió entrar en el libro de la historia. Porque es ahí donde la única vez donde vemos a este joven. ¿Qué tienes que soltar, querida iglesia? ¿Qué tienes que soltar? Tal vez es, no sé, el enfoque, tal vez a que si sueltas eso, ya nada será igual. Es que ahí está mi confianza. Eso es lo que decía el joven. Muchas veces la gente confía en su riqueza porque su riqueza le da estatus, su riqueza le da posición, su riqueza le da autoridad. Pero sabes que muchas veces la riqueza hace que te veas solo con el tiempo. Porque solo tienes ojos para la riqueza y tal vez no ves lo que está pasando a tu alrededor. Pero cuando tú sueltas todo y empiezas a ver también lo que pasa a tu alrededor, eres consciente. Pero es ahí donde Dios se quiere glorificar. Y es por eso que quiero hablarte el cuarto punto. Y es aquí donde podemos ver cómo después de que Jesús te mira con amor, te dice: suelta porque yo quiero bendecirte. El cuarto punto es bendecido aquí y ahora. Jesús te envía a soltarlo todo, ¿sabes? Pero tú dices: pastor, si yo suelto todo, ¿quién le da de comer a mi familia? Pastor, si yo lo suelto a él, ¿ahora quién me mantiene? Pastor, pero si yo suelto toda mi confianza en mis estudios, que fueron
5 años de preparatoria, 5 años de quemarme las pestañas, 5 años de estar sentado ahí doblando el codo, estudiando, pero tengo que soltarlo todo. Si Dios te está llamando para algo mayor, ya solo eres tú quien decide. A este joven no lo forzó. Ahí es donde Jesús te va a pedir, pero lo que Él te ofrece es algo mayor. Bendecirte ahora. ¿Cómo? Vamos a seguir leyendo. Mira lo que sigue diciendo en lo que acontece con este joven. En el 28. Entonces Pedro comenzó a decir: he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijo, o tierra, por causa de mi evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Mira, Jesús no te pide para dejarte en la miseria. Jesús no te pide para dejarte tal vez en problema. Jesús no te va a meter en un problema. ¿Sabes quiénes nos metemos en los problemas? Somos nosotros, con nuestras decisiones. Pero Jesús jamás te va a meter a un problema. Lo que Jesús va a probar tu fe, pero no te va a meter en un problema. Aquí está diciendo la palabra. Pedro le dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte a ti. Porque antes de esta lectura podemos ver más arriba cuando Jesús le hace una parábola acerca de la riqueza y le dice: ningún rico entrará en el reino de los cielos si tiene su confianza en la riqueza. Más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el cielo. Y es ahí cuando los discípulos dicen: pues entonces nadie podrá ser salvo. Pero Jesús les responde lo que acabamos de leer. De cierto, dice, que todo el que haya dejado padre, madre, mujer, tierra por mi evangelio, recibirá 100 veces más en este tiempo. Querida iglesia, no te está hablando de la vida eterna. No vas a ir a disfrutar en la vida eterna. Dios quiere que disfrutes también aquí en la tierra. Yo no sé si tú lo estás creyendo, pero el Señor te está diciendo que si tú estás dispuesto a soltar, no vas a quedar sin nada. Viene 10, 100 veces más. Viene mucho más de lo que tú tenías o lo que vas a soltarle al Señor. ¿Sabes? Aquí es donde yo quiero testificarte algo que ocurrió en nuestras vidas. Cuando nosotros ni siquiera teníamos carné de conducir, la pastora ni mucho menos yo teníamos carné de conducir, y llevábamos 1 año aquí en esta tierra, en esta nación. Y siempre hablamos de una hermana caleña que se llamaba Nilce, la reina le decían. Y ella motivó a mi esposa y le dijo: cómprate un coche, yo te voy enseñando, porque si van a venir tus hijos, tú necesitas tener un coche, porque ¿cómo lo vas a mover a ellos a la iglesia? Y así le fue trabajando, hasta que el ahorro que teníamos, ella decide, me convenció también a mí. ¿Sabes quién convence a los hombres? Las mujeres. Eso pasó desde el principio, ¿se acuerdan? Eso viene desde el principio. Así que si las mujeres no usan su influencia cuando la tienen desde el principio, entonces usted no está sacando partida, pero usted tiene la influencia. Entonces la pastora me convence y vamos, compremos ese coche. Y sabes, empezó todo al principio muy bonito. Ella dijo: no, a mi nombre, le pasamos y ponemos seguro a mi nombre, vale, todo muy bien. Empezó ella a aprender a conducir, pero después se fue convirtiendo en un problema. Empezamos a pelear porque, aparte que era un coche viejo, un Renault 19 viejo,
que empezó a dar problemas y en vez de todo el ahorro se lo había comido la compra de coche, más ahora teníamos que meter más dinero porque todo. ¿Sabes que lo bautizamos como Lázaro? Porque a veces nos dejaba parados, se moría a medio camino. Y muchas veces tuvimos que orar. ¿A cuántos no han orado? Aún para que el combustible le aguante hasta llegar a su destino. ¿Cuántos no han orado por su coche para que no se le dañe? Pero nosotros cuando estaba dañado le decíamos: Lázaro, levántate. Ya tenía su nombre. Y eso nos estaba dando mucho problema. Peleábamos. Pastor, ¿usted pelea? Claro. Peleamos porque yo te dije, yo no quería, pero tú me convenciste. Y así era. Y sabes, llegó una temporada donde salíamos de una reunión, de un estudio, y nuestro primer pastor de África, salimos del estudio y a la madrugada nos llama su esposa y nos dice: el pastor está ingresado, le dio un ictus, y perdió el conocimiento, no me reconoce. Y claro, eso fue un motivo para que toda la iglesia esté orando, los 20 que éramos estemos orando. Y al otro día vamos y lo vemos, no nos reconocía. Y voy a hacer rápido el testimonio. Entonces la cobertura envió de Virginia a Estados Unidos a otro pastor, el pastor Arispe. Y entonces cuando llegó el pastor Arispe, pues venía a hacerse cargo de la iglesia. Y como él llegó y se fue a vivir a San Vicente, nosotros teníamos la iglesia en calle Leal Valdés. No era en Valdés Leal, era todavía allá abajo en el centro. Y él no tenía cómo, teníamos que ir a buscarlo. El coche ya sirvió para que la reina vaya y lo busque al pastor, lo traiga y lo lleve. Pero eso seguía dándonos problemas, porque la reina se perdía con el coche. Nosotros queríamos ir a algún lado, ella estaba perdida, aprovechando del coche, como se nos desaparecía. Ella era la dueña del coche. Y eso era causa de problema. Y hasta que un día, creo que el Señor movió otra vez a la pastora y me dice: cariño, regalémoslo el coche al pastor, sembrémoslo a la iglesia. Y otra vez me convenció. Pastor, le dijimos: tome, para usted, para que usted vaya y venga. Y al final, después, con el tiempo, ya más maduro, más espirituales, el Señor nos hizo comprar un coche para el hombre de Dios que Él iba a enviar. Ahí fue donde nos dimos cuenta que el Señor simplemente nos utilizó. Y otro testimonio, ahí soltamos lo que nos estaba dando problemas. Y usted a veces no suelta el problema, y lo único que le da es más problemas todavía. Si usted hoy se siente que está hablándole el Señor, suelte lo que le está dando problema. Por más que le haya invertido, por más que haya invertido en esa empresa, está invirtiendo en esa persona, está invirtiendo en algo que lo único que le da es problema, suéltelo, déjelo en manos de Dios. Y sabes, después cuando me invitaron a Madrid, y fuimos a Madrid con mi esposa, y fuimos a ver a un predicador que se llama Benny Hinn, y mi pastor, al que le dimos el coche, me había regalado un reloj. A mí me gustan los relojes, y yo ver que tenía un reloj bueno por primera vez. Y cuando el Señor allá me dice: regálaselo, digamos, nosotros fuimos a alojarnos a la casa de un hermano, regálaselo a ese hermano. Y yo dije: no, el diablo mentiroso, eso no viene de Dios. Y cuando regálaselo, y yo digo: no, yo estaba luchando mi reloj y el pastor me lo regaló. Y cuando le digo a la pastora, el Señor me dice que ofrende mi reloj. Y ella me dice: si Dios te ha dicho, pues dalo. Otra vez me llevó a que yo suelte. Y agarré, ya al finalizar, ya casi la última noche, se lo regalo el reloj. Era un reloj de esos automáticos que cuando uno camina, ellos se van, no usa pila. Por eso yo le tenía mucho sentimiento, porque no era un reloj cualquiera.
Y cuando llegamos, pasan 2 meses, yo suelto el reloj, lo que más me gustaba, me costó, porque era mío, el coche en fin era de los dos. Pero pasan 2 meses ya acá, y yo sin reloj predicando, yo sin reloj yendo a la iglesia. Y un hermano llega a mi casa y me dice: el Señor me ha movido a que te regales 2 relojes. Y yo ahí pude ver cómo Dios te bendice al doble de lo que tú das. Yo eso no lo había dicho a nadie. Pero viene este tipo y me dice 12 relojes que son exclusivos. Estos no están en cualquier... Y hasta ahora lo conservo. Pero así es Dios. Cuando tú sueltas, Dios te bendice. Dios no te va a dejar en el limbo sin nada. ¿Cuántos creen? Y ya con esto voy terminando. Mira lo que dice la palabra. La palabra en Lucas 1:37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Querida iglesia, no hay nada imposible para Dios. Dígale a la persona que está a su lado: no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué la escritura está hablando de que no hay nada imposible para Dios? Porque en ese momento el ángel le está hablando a María. Está hablando y le está diciendo: María, vas a concebir un hijo y se llamará Emmanuel. Y será grande. Y sigue hablando María con el ángel. Y María le dice: pero ¿cómo yo si no conozco hombre? Y ahí le dice: tu prima Elizabeth también está embarazada aún en su vejez. Y ahí es donde suelta esta palabra el ángel. Y le dice: para Dios no hay nada imposible. Querida iglesia, vengo a decirte que tal vez tú quieres tener tu generación. No hay nada imposible para Dios. Si hizo que Elizabeth quedase embarazada en su vejez, si hizo que María concibiese un hijo sin tener y sin conocer hombre, ¿qué Dios no podrá hacer contigo? No hay nada imposible para Dios. Esos tienes que creer tú, que no hay nada. ¿Sabes qué? Los documentos, si Dios te hizo cruzar Dios te hizo cruzar el charco, el océano, Dios te trajo a esta tierra, es para que Dios te pueda bendecir en este lugar. Y lo que tú menos crees, Dios lo puede hacer. Dios puede darte los documentos, Dios puede darte el trabajo, Dios puede entregarte esa empresa. Si tú tenías una empresa allá en Colombia o en tu nación, Dios te puede dar esa misma empresa en este lugar. No hay nada imposible para Dios. No vea que es imposible. Esta mujer no se rindió cuando le dijeron: entra en una cadena de oración por 15 días. Yo no quería saber nada de ella. Yo la había dejado con mis 2 hijos y no quería saber nada de ella. No quería saber nada de Dios, mucho menos de Dios. Pero ella se empeñó en creerle a Dios. Dobló sus rodillas y durante 15 días estuvo yendo a la iglesia, orando, y le dijo al Señor en una sola oración: si ese hombre es para mí, tráelo, y si no es para mí, arráncalo de mi corazón. Cuando tú te empeñas en creer que para Dios no hay nada imposible, Dios puede cambiar aún lo imposible. Para mí era difícil venir y aceptar al Señor cuando yo era un borracho, cuando yo era un mal hablado, cuando yo era el único hijo hombre de mi casa y era el consentido de la casa, lo tenía todo lo que pedía. Entonces yo, cuando leía esto, yo digo: yo soy ese joven rico. Creía que era la última Coca-Cola, pero en el fondo yo tenía vacíos. Y me acuerdo cuando yo estaba leyendo esto, que una vez cuando me fui de mi casa, porque me fui a vivir con ella, y no le dije a nadie, cogí mis trapitos y mi mochila y salí corriendo. Cuando en el caso de mis hermanas, ellas eran las que se escapaban y decían: solo las chicas se escapan con sus novios. No, pero en este caso fue el chico que se escapó con la novia.
Yo me escapé y mi madre no sabía dónde estaba. Y mi madre, yo me imagino preocupada buscando hasta que no dieron conmigo. Y envía a alguien, a uno de mis hermanos, después a un cuñado, a querer hablarme. Pero sabes, un hombre no puede cambiar a otro hombre. Quisieron hacerme cambiar de lo que estaba haciendo, poniendo a mi mamá que estaba sufriendo, poniendo a mi mamá que ella estaba, que no dormía, que se estaba enfermando porque yo no estaba ahí. Hicieron todos los intentos, pero nadie pudo cambiar eso. Pero cuando conocí a Jesús, pudo cambiar a este hombre. Cuando yo entré por primera vez a la iglesia después de esos 15 días, yo salí de la iglesia atónito, porque un hombre que no me conocía se bajó del teclado y me dijo: yo era así, yo era así. Yo dije: ¿este tipo sabe mi historia o es que se la ha contado? Y ya yo salí discutiendo con la pastora porque creí que ella se lo había contado. Pero yo salí, ya no salí igual, salí diferente. El Señor empezó a hacer la transformación en mi vida. Lo que ningún hombre pudo hacer, Jesús lo pudo hacer. Por eso te digo que no hay nada imposible para Dios. El milagro que tú buscas, el cambio que necesitas, la conversión de alguien que buscas, Dios lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Una mujer estéril pudo tener en su vejez hijo. Sara pudo tener hijo. Iglesia, para Dios no hay nada imposible. Y mira la última historia, sé que ya estoy fuera de tiempo. Jesús les dice, y Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo es posible. Aquí ya se está refiriendo a ti. Eso es cuando un hombre trae a un muchacho, trae a su hijo, porque sus discípulos no lo pudieron liberar. No lo pudieron liberar. Entonces Jesús le dice: ¿hasta cuándo estaré con ustedes, incrédulos? Traedme acá a ese muchacho. Jesús reprendió al demonio y ese muchacho quedó libre. Pero primero Jesús le pregunta: ¿crees? Y el padre dice: yo creo. Pero al momento dice: ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús dice: para el que cree, todo es posible. ¿Y qué crees que pasó con esa historia? Jesús liberó a ese joven, porque para el que cree, todo es posible. Yo le pregunto, iglesia, y yo quiero que usted se mire y se examine, y usted pueda decir: yo tengo que creer. Para el que cree, todo es posible. Si no hayamos creído en hacer este lugar, si no hayamos creído en el Señor, usted no fuese el fruto de nuestra oración. Hemos creído en nuestra oración y usted es el fruto de esa oración. Estamos creyendo por expandirnos, estamos creyendo porque Dios lo bendiga a usted. Estamos orando por empresa, porque usted será un empresario. Dios dice que lo llamó a usted para ser cabeza y no cola. Por eso, si usted no cree, ¿cómo quiere ver a Dios actuar? Yo estoy creyendo por usted y estoy orando por usted para que Dios traiga la bendición sobre su vida. Y como dice el último: bendecido aquí y ahora. No espere llegar al cielo y disfrutar de las calles de oro y del mar de cristal. Hoy disfrute aquí de poder ser tal vez el consentido de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a creer por encima de lo que le digan los médicos? ¿Cuántos están dispuestos a creer por encima de lo que estás viviendo? Tal vez no tienes trabajo, pero créele que mañana puede tener la oportunidad de tu trabajo. Para el que cree, todo es posible. Yo quiero que te pongas de pie, querida iglesia, y con esto vamos a ir terminando. Mira, le dije a Vivi que cambie ese logo y quitemos el IN y pongamos el otro. Todo es posible para Dios. En la boca
En la boca de un creyente ya no va a estar el in, sino va a estar el todo es posible. Solo cambia 2 letras de su lenguaje. Usted va a cambiar el in por el todo. Dígale a su compañero: no te quiero escuchar imposible. Vas a tener que creer por encima del diagnóstico, diciendo todo es posible en Dios.